En, en esta clase al principio vamos a ver un ejercicio pues sencillo, pero que tiene cierta importancia, ¿no? En varios ámbitos que ahorita comentaremos. Vamos a considerar que tenemos una colección de P sub i's con i corriendo desde 1 hasta n. Que sea una colección de medidas de probabilidad definidas en el mismo espacio omega fp, ¿no? De medidas de probabilidad de proba en el mismo espacio omega fp. Bueno, más bien para el mismo espacio medible sería, ¿no? Para omega f porque son distintas medidas. Y también vamos a considerar que tenemos una colección finita del mismo tamaño, ¿no? Con i igual a 1 hasta n. Números reales, una colección de números reales. Bueno, lo voy a poner así más fácil, contenido en los números reales. Y que esta colección sea tal que voy a poner tal que aquí abajo, sean tal que todos los alfa sub i's están en el intervalo 0,1. Bueno, de hecho aquí sería contenida en... sí, en los números reales. Sí, está bien. Y aparte vamos a pedir que la suma de las alfa i's nos dé 1. Entonces, bajo esas condiciones, uno puede definir la siguiente medida. Bueno, la siguiente función, P, digamos, como la combinación lineal de las medidas de probabilidad que estamos suponiendo que tenemos con esos números, que sería una combinación lineal convexa. Se llama así porque cuando los escalares son de esta característica, ¿no? En ese caso particular se le suele llamar combinación lineal convexa. Entonces, puede definir esa medida de probabilidad, y lo que se puede demostrar es que esta medida de probabilidad bajo estas condiciones, bueno, esta función más bien, bajo estas condiciones de que los alfa i's su suma de 1 y estén entre 0 y 1, por supuesto, esta función que estamos definiendo va a resultar que también es una medida de probabilidad en este espacio. En el ejercicio hay un ejercicio que viene en su tarea que es esto, pero para el caso de que solamente se consideran n igual a 2, ¿no? Solamente para dos medidas y para dos escalares. Aquí vamos a hacerlo un poquito más general, pero pues los argumentos son igual de sencillos. Entonces lo que vamos a demostrar en este caso es que P, definida así, es una medida de probabilidad. Obviamente en el mismo espacio medible, omega f. Entonces cuando uno quiere probar que algo es medida de probabilidad, solamente tiene que probar tres cosas. La primera es que uno tiene que justificar que la función evaluada en omega, en este caso P de omega, de 1. Entonces si nos vamos a como tenemos definida la P, pues P de omega sería la suma desde igual a 1 hasta n de las alfa i's por P sub i evaluada en omega. Pero entonces, como estamos suponiendo que las P sub i's ya son medidas de probabilidad, las P de i's de omega siempre valen 1 porque cada una es una medida de probabilidad evaluadas en omega, deben valer 1. Y entonces simplemente este número nos quedaría como la suma desde igual a 1 hasta n de las alfa i's, y eso estamos también suponiendo que es igual a 1, ¿no? En una de nuestras hipótesis del ejercicio. Para probar la segunda propiedad es algo también muy parecido, muy sencillo, muy parecido en el nivel de dificultad, o sea que es muy sencillo igual. Y ahí pues simplemente hay que probar que la medida
que la función sea una función que toma valores no negativos siempre. Entonces, si tomamos cualquier A elemento de nuestra sigma álgebra arbitrario y evaluamos P sub i de A, pues como cada una de las P sub i es una medida de probabilidad en sí misma, cada una de estos valores siempre tiene que ser un número mayor o igual que 0. Y eso implica que si le multiplicamos otro número que también es mayor o igual que 0, porque está en este intervalo, ¿no? Entonces todos los números de ese intervalo son mayores o iguales que 0, pues también va a volver a darnos un número que es mayor o igual que 0, y eso lo tenemos para cada i. Si sumamos sobre todas las i's, vamos a estar sumando puros números mayores o iguales que 0, y entonces a final de cuentas nos va a seguir dando un número que es mayor o igual que 0. Pero lo que tenemos del lado de la izquierda no es más que lo que sería nuestra definición de la función p evaluada en a. Entonces lo que estamos es justificando de esta forma que la función p evaluada en a, donde a era cualquier elemento de la sigma álgebra arbitrario, pues tiene que ser un número que sea mayor o igual que 0. Entonces ya estaríamos probando que esta p cumple la segunda propiedad de medida de probabilidad. Y para ahora probar la tercera propiedad, pues uno tiene que probar que la función en cuestión va a ser una función sigma aditiva. Y para eso uno tiene que tomar primero una sucesión de elementos de la sigma álgebra del espacio medible en cuestión y aparte de suponer, bueno, tales que sean disjuntos a pares, ¿no? Que AI intersección AJ sea igual a vacío siempre que I, o sea, para todo I, distinto de J, siempre que I no sea el mismo que J. Entonces, tomando una sucesión de conjuntos mutuamente disjuntos, de eventos mutuamente excluyentes, ya pensándolo como eventos, lo que uno tiene que lograr probar es que cuando uno obtiene la probabilidad de la unión, se puede ver como la suma de las probabilidades individuales de cada uno de los eventos que estamos tomando. Entonces, pues comenzamos calculando la probabilidad de la unión con nuestra función p, ¿no? Con n igual a 0 hasta infinito de a sub n, ¿ok? Y entonces, pues por definición de nuestra función p, esto no sería más que la suma desde i igual a 1 hasta... bueno, ya el n lo estábamos usando, entonces, si me permiten, aquí le voy a poner que es para cas, para que no haya problemas con nuestra notación. Entonces, aquí sí, ahora sí ya sería la suma desde i igual a 1 hasta n de alfa i por la probabilidad sub i de la unión, y ahora sí, desde k igual a 0 hasta infinito de los a sub k. Pero entonces aquí aplicamos la hipótesis de que cada una de las p sub i por separado ya es en sí mismo una medida de probabilidad. Entonces en sí mismo cada una va a ser una función sigma aditiva, y eso nos permite separar la probabilidad de una unión de unos eventos como los que tenemos aquí que cumplen estas condiciones de la siguiente manera, ¿no? Lo de la suma desde igual a 1 hasta n de los alfa i se mantiene de lo que ya teníamos en el paso anterior, pero ya en lugar de la probabilidad de la unión uno puede escribir la suma con los índices de la unión desde n igual a 0 hasta infinito de p sub i individual de cada una de los eventos a sub k. Y entonces, de esta manera, ahora simplemente tenemos que recordar de nuestros cursos de cálculo 2 que si uno tiene una suma de n series que sean convergentes. ¿Y por qué sabemos que estas series van a ser convergentes? Porque son la probabilidad de esta unión, entonces es un número finito. Si uno tiene una suma de n series que sean convergentes, pues esa suma de n series
la puede ver como una serie de las sumas. Entonces podemos cambiar el orden de la serie con la suma y afuera poner la serie desde n igual a 0 hasta infinito y ya de la suma desde igual a 1 hasta n. No, perdón, la serie iba sobre k, ¿ok? Estábamos usando k. Aquí también le había puesto n, aquí es k. Esos detalles tienen que tener cuidado, porque así como lo tenía escrito, pues ya estaría mal el ejercicio, ¿no? Bueno, no todo mal, pero ya tendría un error ahí, una inconsistencia. Entonces sería la serie sobre las k's. Y ahora sí, adentro de lo que sería ya en la serie, sería la suma desde igual a 1 hasta n de las alfa sub i's por la probabilidad sub i de a sub k. Y ya lo que tenemos adentro de la serie es la definición de lo que vendría siendo, ponemos la serie con los mismos índices, y lo que ya está dentro de la serie es justamente lo que tenemos que por definición sería la medida p, bueno, la función p, a ver, probemos que es medida, ¿no? Lo estamos diciendo. La función p evaluado en a sub k. Entonces, esto lo que tenemos aquí es la serie desde k igual a 0 hasta infinito de la función p evaluada en a sub k. Y entonces lo que estamos probando es que la función p evaluada en la unión de estos a sub k se puede calcular como la serie de las evaluaciones individuales de cada uno de los conjuntos con la misma función, que sería la prueba de que la función p es sigma aditiva. Y entonces ya con las tres propiedades que ya demostramos, ahora sí ya podemos concluir que la función p es una medida de probabilidad. Obviamente en el mismo espacio medible donde estamos tomando todo desde el principio. Y bueno, ahora que ya terminamos la demostración, solamente me gustaría recalcar un par de detalles. El primero sería analizar para el caso de n igual a 2, o sea, me refiero al caso en el que la cantidad de medidas de probabilidad que tengamos solamente sea de 2 medidas de probabilidad. Y ese caso es un poquito más, pues más conocido quizás, más estudiado típicamente. Pero pues ya sería un caso particular de lo que acabamos de hacer y sería algo más o menos como lo que tenemos aquí escrito. Entonces, para este caso, si se dan cuenta, pues es tal cual lo que tenemos aquí arriba, solo que particularizado, porque, o sea, en lugar de tener n medidas, solamente tienes ya específicamente dos medidas, ¿no? En el mismo espacio, solo que aquí no lo estamos denotando como P1 y P2, pero eso solo es notación, da igual. Y tenemos un número alfa, pero la combinación lineal que estamos tomando es alfa más 1 menos alfa. Y 1 menos alfa, si alfa está entre 0 y 1, este número 1 menos alfa también va a seguir estando entre 0 y 1. Y 1 menos alfa más alfa, al final nos va a dar 1. Entonces, ese alfa y 1 menos alfa, pues satisfacen las condiciones del ejercicio que hayamos puesto aquí arriba, ¿no? Que estuvieran siempre entre 0 y 1 y que se suma de 1. Entonces, este es un caso particular de lo que acabamos de demostrar. Y pues la prueba se hace con pasos muy similares, ¿no? Entonces esto de aquí, definido de esta forma, siempre va a ser igual a una medida de probabilidad, que les digo, ¿no? También se conoce aquí como combinación lineal convexa, pero ya solo de dos términos. Pero algo interesante de que se puede ver ya con bastante claridad desde el caso n igual a 2, y obviamente también se podría ver desde aquí, pero aquí ya tal vez no tan claro, es que esto nos ayuda a pensar en que en realidad podemos definir una medida de probabilidad, pero que dependa de alfa. De hecho, si no mal recuerdo, en el ejercicio el profesor, cuando lo escribió, se los puso así, con R sub alfa. Entonces, ¿por qué le está poniendo el índice sub alfa? Porque un poco lo que está indicando eso es que, o sea, tú esa medida de probabilidad de R sub alfa la puedes considerar para cada alfa que esté dentro del intervalo entre 0 y 1, y siempre para cualquier alfa
te va a dar una medida de probabilidad. Entonces un poco lo que te está indicando este ejercicio sin decirlo es que esto es una forma de ver que para un mismo espacio medible, siempre y cuando se puedan definir dos medidas de probabilidad que sean diferentes, entonces ya no solamente se pueden definir dos medidas de probabilidad, se puede definir una infinidad de medidas de probabilidad que sean distintas. Porque si tú vas cambiando el alfa, estas funciones van a ir quedando con valores distintos. Y de hecho es una infinidad no numerable, ¿no? Entonces siempre y cuando tengas por lo menos dos medidas de probabilidad, puedes automáticamente en ese mismo este definir toda una infinidad de medidas no numerable, de medidas de probabilidad que sean diferentes, ¿no? Y sí tienen que ser distintas. Y también, pues ahí ya sería considerando los casos del intervalo abierto, porque, por ejemplo, si tomas alfa igual a cero, lo que te va a quedar R sub alfa va a ser Q, ¿no? Si tomaras alfa igual a 1, lo que te quedaría R sub alfa sería P, ¿no? Y esos casos pues ya no serían una medida de probabilidad distinta de estas, ¿no? Sería alguna de estas dos. Pero si tomas un alfa que no sea 1 o 0, esta medida de probabilidad va a ser distinta a estas dos medidas de probabilidad. Entonces, y obviamente podrías tomar el caso cuando P y Q son iguales, ¿no? Pero ahí esto de aquí siempre sería esa misma medida. Entonces, por eso les digo, si es necesario que por lo menos puedas hallar dos medidas de probabilidad que no sean iguales, y entonces automáticamente mediante esto puedes justificar que ya no solamente vas a tener dos medidas de probabilidad, sino que vas a tener una infinidad no numerable de medidas de probabilidad. Y un poco lo que indica esto, ¿no? Ya en un sentido más de interpretación de la teoría, es que pues cuando uno trabaja con especies de probabilidad, en realidad la elección de qué medida de probabilidad se toma, pues es medio arbitraria, ¿no? O sea, medio arbitraria en el sentido de que sería igual de válido tomar cualquiera de estas, ¿no? O sea, que hay toda una infinidad de medidas de probabilidad distintas que funcionarían, entre comillas, igual de bien. Pero ya qué medida de probabilidad se tiene que tomar en cada caso particular, en cada modelo en particular, pues ya es algo que va más asociado a la materia de probabilidad 1 que a la materia de probabilidad 2. En la materia de probabilidad 1, pues sí te preocupabas mucho por tratar de tener ese desarrollo intuitivo probabilístico de para qué tipo de modelo vas a utilizar qué tipo de medida de probabilidad, que normalmente se representaba eso a través de funciones de distribución de variables aleatorias. Más adelante en este curso vamos a ver que una medida de probabilidad siempre se puede asociar con una función de distribución, ¿no? Entonces, lo que realmente uno hacía en prueba 1 mediante las variables aleatorias era que, mediante las distribuciones de variables aleatorias que se estudiaban, era identificar qué tipos de medidas sirven para ciertos casos específicos, ¿no? Pero en un sentido de vista teórico puro, pues eso no importa mucho, porque pues siempre va a haber casi siempre va a haber una infinidad distinta que se puedan elegir y que siempre sean válidas, porque pues van a seguir satisfaciendo los axiomas de medida de probabilidad. Ahora vamos a proceder a resolver una parte de los ejercicios que se consideraron para el examen del curso de probabilidad anterior, de probabilidad 2 anterior del año pasado. Y uno de ellos está particularmente asociado con lo que acabamos de demostrar hace unos momentos. El examen pues constaba básicamente de tres ejercicios que estaban algo largos, pero tampoco demasiado, ¿no? Si ya tenían bien amarrado varias cosas, en teoría no debería ser tan complicado. Y en el que nos vamos a centrar ahorita es en el ejercicio 2. A ver hasta qué punto lo podemos terminar de resolver. Ojalá y podamos resolverlo todo o casi todo. Nos dice, ¿no?, que consideremos la siguiente función sobre los reales. Voy a hacer un poco de zoom. Que está definida mediante f pequeña de x como 1 entre 2 beta por e a la menos el valor absoluto de x menos un número alfa, y todo dividido entre beta, y eso para cualquier x en los reales, ¿no? Totalmente arbitrario. Y lo primero que nos pide este ejercicio es demostrar que esta función f de x es una función de densidad. Eso pues ahorita lo hacemos, es muy sencillo, o sea,
desde probabilidad 1, ¿no? Ya tendría que... Esto casi casi sería como el inciso de regalo, porque pues esta clase de cosas ya desde probabilidad 1 lo deberían de hacer sin problemas, ¿no? Ya lo que ya se ve más de probabilidad 2 es lo que sigue, ¿no? Dice, por ejemplo, definimos para todo B subconjunto de los borelianos de los reales eh, la siguiente función, ¿no? P de B como un número gamma 1 por delta sub alfa de B, ¿no? Más un número gamma 2 por delta sub alfa más 1 de B. Y luego un número gamma 3 por la integral sobre el conjunto B, el boreliano, de esta función, que presuntamente sería una función de densidad. Y lo que nos pregunta es qué condiciones deben cumplir las alfa i's, o sea, estas tres alfas, de tal forma que P sea una medida de probabilidad. Y ya que uno logre encontrar esas condiciones que se deben de cumplir, para que esto sí sea efectivamente una medida de probabilidad, lo que te pide es encontrar la función de distribución asociada a la medida de probabilidad y hacer un pequeño bosquejo de ella. Entonces espero que por lo menos los dos primeros incisos los podamos terminar hoy. El que más me interesa, por supuesto, es este, pero para que se vayan familiarizando un poquito con la función, vamos a hacer primero el 2.1. Entonces, para el 2.1, lo voy a escribir aquí para aprovechar mejor el espacio. Voy a empezar a escribir, ¿no? Para el 2.1, lo que tenemos es que, lo voy a poner aquí otra vez, f de x era 1 entre 2 beta por e a la menos el valor absoluto de x menos alfa entre beta, si no mal recuerdo. Sí, muy bien. Y si en este caso no ponemos ninguna indicadora porque x está definida como cualquier real arbitrario, ¿no? Esta función de densidad no tiene el caso de que pueda valer cero. Y no lo especifica en el ejercicio, pero pues yo sé de esta densidad que en general lo que se le pide a los parámetros es que alfa sea cualquier número real y que beta sea un número positivo, si no, no va a ser función de densidad. ¿Ok? Ahí sí, quizás faltó que escribiera eso el profesor en el ejercicio. Ahora, pero bueno, nosotros ya lo ponemos aquí. ¿Qué es lo que uno tiene que probar para que una función sea función de densidad de probabilidades? Pues es muy simple, solo son dos cosas. La primera propiedad que hay que probar es que la función sea en general mayor o igual que cero para todos los números reales. Y la segunda es que cuando nosotros integramos la función en el sentido de Riemann sobre todos los reales, esa integral nos tiene que dar exactamente 1. Si se cumplen esas dos propiedades, es cuando se dice que esa f es una función de densidad de probabilidad. Ya para proceder a como tal la demostración, por ejemplo, para el primer caso es muy sencillo porque pues tenemos que como beta es un número mayor que 0, por eso les digo que sí era importante especificarlo. Como beta es un número mayor que 0, pues esto nos va a implicar, bueno, ya aquí ya sería la demostración de la primera propiedad, ¿no? Como beta es un número mayor que 0, esto nos va a implicar que 1 entre 2 beta sigue siendo un número mayor que 0. Por lo que pues ya sabemos de comportamiento de números reales, ¿no? Y también sabemos que la función exponencial evaluada en lo que sea siempre es un número estrictamente mayor que 0. O sea, e de x siempre es mayor que 0 para todo x en los números reales. En particular, pues también para el número real, bueno, aquí lo voy a cambiar de variable para que no usemos la misma. E a la y siempre es mayor que 0 para cualquier y que le pongamos. Y en particular, nosotros podríamos tomar el número y como y igual
al menos valor absoluto de x menos alfa entre beta. Que esto pues es un número real en general, ¿no? Da igual si es positivo, negativo, cero, es un número real. Entonces lo que tenemos es que pues el exponencial de menos x menos alfa entre beta, valor absoluto arriba, pues va a ser un número estrictamente positivo. Y si nosotros multiplicamos el número que tenemos arriba, 1 entre 2 beta, que era un número estrictamente positivo, por el número de este exponencial que también es un número estrictamente positivo, pues lo que nos va a implicar es que 1 entre 2 beta por el exponencial de menos x menos alfa valor absoluto entre beta va a ser un número estrictamente positivo, o también le podemos poner, para que concuerde con la definición, pues en general mayor o igual que 0, ¿no? En este caso era uno en el que siempre es positivo, nunca es 0, pero pues en general sí cumple con ser mayor o igual a 0. Para la segunda propiedad, pues lo único que hay que hacer es integrar esta función. Y pues para esto lo que tendríamos que calcular sería la integral de menos infinito a más infinito de, bueno, lo voy a poner primero como lo habíamos escrito antes, de f de x, y esto vendría siendo la integral de menos infinito a más infinito de 1 entre 2 beta por e a la menos valor absoluto de x menos alfa entre beta diferencial de x. Entonces, en este caso, cuando ya queremos calcular el valor explícito de la integral, vamos a tener que considerar unos cuantos casos, en particular dos casos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos integrando sobre todo los reales y entonces tenemos que analizar cómo se va a comportar este valor absoluto que tenemos aquí. Porque en general uno no puede tomar e integrar un valor absoluto. Lo que tiene que hacer es ver el caso en el que este valor absoluto deja el número como ya estaba y el caso en el que el valor absoluto le cambia de signo. Entonces, en este caso en particular, lo que tenemos que hacer es ver cuando lo de dentro del valor absoluto, bueno, no en este caso, en general, lo que uno tiene que hacer es ver en qué punto de los reales lo que esté en el argumento del valor absoluto se cambia de negativo a positivo, ¿no? Y ya en este caso en particular, el argumento que tenemos que analizar es x menos alfa. Entonces, por ejemplo, si nosotros integramos desde menos infinito hasta alfa, va a ser un caso. Si nosotros estamos ya solamente considerando los números que sean menores o iguales a alfa, el número x menos alfa, ¿qué tipo de número sería? En ese caso sería un número negativo. Entonces, si esto es un número negativo, bueno, antes que nada voy a factorizar bueno, más que factorizar, a sacar, ¿no?, de la integral la constante 1 entre 2 beta, ya para no andarla escribiendo demasiadas veces. Y entonces ya ahora sí, en esta parte, lo que está adentro del valor absoluto sería un número negativo. Entonces cuando le sacamos valor absoluto, lo que hay que hacer es cambiarle de signo para que sea algo positivo. Entonces lo que nos quedaría sería menos y luego menos otra vez, porque le estamos cambiando de signo con el valor absoluto, x menos alfa. Entonces al final simplemente nos quedaría el exponencial de x menos alfa, porque los menos se cancelarían y todo dividido entre beta diferencial de x. Y de forma similar, para ya completar todos los reales, uno tendría que integrar de alfa a más infinito. La constante ya la sacamos de la integral, está afuera, y entonces solamente nos quedamos con el exponencial. Y aquí ocurre lo contrario. En este intervalo, ¿no?, de alfa infinito, el valor de x menos alfa va a ser un número positivo. Entonces, o bueno, mayor o igual que 0, ¿no? Y para un número mayor o igual a 0, el valor absoluto no le afecta.
Entonces simplemente nos va a quedar menos, y ya sin valor absoluto con paréntesis, x menos alfa dividido entre beta, diferencial de x. Y entonces ahora lo único que hay que hacer es, pues ahora sí ya calcular el valor de estas integrales con las técnicas de integración que pues conocemos desde hace ya varios semestres. Ahora, siguiendo con el cálculo de la integral, simplemente la reescribí, bueno, de las dos integrales, las reescribí, ya evaluando con sus antiderivadas respectivas de los integrandos. En el primer caso nos quedaría beta por el exponencial de x menos alfa entre beta, y los he evaluado desde menos infinito a alfa. Y en el segundo caso nos quedaría menos beta, no sumando, pero como nos queda menos beta, pues ya queda restando, ¿no? ¿Por qué menos beta? Por el menos que está aquí. Y por este mismo exponencial, el exponencial de menos x menos alfa entre beta, y en este caso con los límites de alfa a más infinito. Y ahora solamente restaría hacer la evaluación, ¿no? Ya en los intervalos, con los intervalos de integración. Entonces se mantiene la constante 1 entre 2 beta, y cuando uno evalúe en alfa, lo de aquí arriba va a quedar alfa menos alfa, y entonces nos va a quedar e elevado a la 0, que es 1, multiplicado por beta, nos va a quedar simplemente beta. Y cuando uno considera el límite de esta expresión cuando x tiende a menos infinito, pues aquí nos va a quedar el límite cuando la exponencial tienda a menos infinito, ¿no? Porque aquí va a seguir siendo menos infinito, porque pues restarle alfa no va a evitar que se vaya a menos infinito, y dividirlo entre beta, como beta es positivo, tampoco va a evitar que esto se vaya a menos infinito. Entonces nos queda el límite de la exponencial cuando hace extender su exponente a menos infinito, y eso nosotros ya sabemos que es 0. Por el otro lado, al realizar la evaluación en alfa, bueno, primero en el intervalo, en el extremo superior del intervalo, pues va a ocurrir algo similar a lo que acaba de pasar ahorita, ¿no? Nos quedaría menos, pero, bueno, beta, pero al final va a quedar multiplicando al límite cuando esta expresión, cuando x en esta expresión tiende a más infinito. Y entonces aquí x adentro del paréntesis sería más infinito, multiplicado por esto, restado con el alfa, seguiría yéndose a más infinito, pero como está multiplicado con este menos, ya al final sería el límite de la exponencial cuando su exponente tiende a menos infinito, y sería justamente el mismo límite que nos quedaba en el otro caso, que ya comentamos que es 0. Y ya al evaluar alfa por el menos de la evaluación, este menos se volvería un más, y nos quedaría beta multiplicado a la exponencial cuando x es igual a alfa, y de manera similar nos quedaría la exponencial de 0, que es 1 multiplicado por beta, pues simplemente nos queda ese beta de ahí. Y entonces, ya para concluir, pues nos va a quedar 1 entre 2 beta multiplicando a beta más beta, que es 2 beta, y esto por supuesto es 1. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que efectivamente f es una función de densidad, porque ya probamos que en general es mayor o igual que 0, y que su integral sobre todos los reales da exactamente 1. Ahora, para el segundo inciso, que vendría siendo el inciso 2.2, lo que uno tiene que hacer, vamos a regresar para leerlo otra vez, aquí, era definir esta función p para cualquier conjunto boreliano, que era como lambda 1 por delta sub alfa de b, más lambda 2 por delta sub alfa más 1 de b, más lambda 3 por esta integral. Entonces si me permiten, voy a reescribir rápido lo que nos está definiendo como b. Está tomando cualquier conjunto boreliano b arbitrario, y la definición
de P de B viene de esta forma. Era un número gamma 1 multiplicado por la función delta de alfa en B, más un número gamma 2 multiplicado por la función delta de alfa más 1 en B. Y todo más un número gamma 3. Para que quepa bonito voy a pasar esto para abajo aquí. Un número gamma 3 multiplicado por la integral sobre el conjunto browniano B de f de x diferencial de x. Y bueno, solo para recordar, la definición de estas deltas se toma como que delta de, aquí lo voy a poner para un número x, evaluado en un conjunto A, lo voy a poner así en general como si fuera un recordatorio, es igual a 1 o 0. Y va a tomar el valor de 1 siempre y cuando x pertenezca a A. Y el valor de 0 siempre y cuando x no pertenezca a A. Entonces estos son casos que son excluyentes y que son exhaustivos, o sea que siempre ocurre uno de ellos. Entonces esto es una función que está bien definida para, pues en general se puede tomar para cualquier conjunto A, pero pues en nuestro contexto nos va a interesar utilizarla y evaluarla en nuestros eventos, ¿no? Ya en este ejercicio en particular en los borelianos, pero en general esto lo podemos usar para cualquier espacio de medida, cualquier espacio medible, cualquier espacio de probabilidad. Y lo que es importante recordar aquí, que es algo que en realidad es muy sencillo de verificar y que pues no creo que sea necesario que lo hagamos ahorita, ya si ustedes no recuerdan por qué lo pueden hacer por su cuenta, les digo, es muy sencillo, pero lo que es importante es que estas funciones delta siempre son medidas de probabilidad. Digo, cuando ya restringes su dominio obviamente a tu sigma álgebra, por supuesto, y defines la función como esta delta, siempre resulta que es una medida de probabilidad. Que de hecho es una medida de probabilidad muy exagerada, ¿no? Solamente toma valores de 1 o 0, ¿no? Como casos muy extremistas. Y lo que también es importante, pues, mencionar que pues sí también tiene su chiste, no está tan difícil tampoco de demostrar, es que si uno tiene una función de densidad, siempre pueden definir una medida de probabilidad sobre los borelianos utilizando esta expresión que tenemos aquí, ¿no? Siempre para cualquier función de densidad, la integral sobre un conjunto B como regla de correspondencia siempre te va a servir para definir una medida de probabilidad. Otra cosa que también pues, es importante mencionar es que si uno toma como digamos Q de B, ay, perdón, quedó fea la Q. Si uno define como Q de B a la integral sobre B de f de x diferencial de x cuando f de x sea una función de densidad, esto siempre va a ser una medida de probabilidad en el espacio medible R con los borelianos, ¿ok? Eso se puede demostrar. Y es por eso que las funciones de densidad son tan importantes, ¿no? Porque una función de densidad, pues en general no es difícil de hallar, ¿no? Simplemente uno tiene que lograr hallar una función que pues sea Riemann integrable, ¿no? Que sea mayor o igual que 0, no negativa, y que aparte de ser Riemann integrable, su integral sobre todos los reales sea 1, y pues funciones así hay un montón. Entonces es importante esta noción porque, o sea, es importante tener claro que esto pasa
porque pues para cualquier función de densidad que uno tenga, uno puede asociarle una medida de probabilidad de esta forma. Entonces, si uno puede hallar, pues es muchísimo más fácil hallar en general una función de densidad que hallar una medida de probabilidad poniéndose a definirla ya de una forma conjuntista. Entonces, esto pues, nos permite construir un montón de modelos y pues todo esto es pues, justamente la justificación de todo lo que se hace ya en estadística y en prueba de fondo, pues siempre se habla de funciones de densidad, de funciones de masa, de funciones de distribución, porque pues, a final de cuentas con esos conceptos uno siempre está construyendo medidas de probabilidad. Y sí, obviamente el trasfondo de la estadística, por ejemplo, pues es la probabilidad, ¿no? Siempre se fundamenta estadística con prueba. Algo similar ocurre con pues, las funciones de masa o con las funciones de distribución, ¿no? Pero bueno, en el caso particular para este ejercicio, lo que hay que tener claro es que se puede hacer con funciones de densidad de esta forma. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? Que estas deltas siempre van a ser medidas de probabilidad, ¿no? En particular, ya si nos vamos al caso específico de que estamos tomando a los borelianos, pues van a ser medidas de probabilidad sobre este mismo espacio. Aquí me faltó un paréntesis. Entonces, si yo tengo que esta delta de alfa, ¿no? Va a ser una medida de probabilidad, y esta delta de alfa más 1 también va a ser una medida de probabilidad, y esta integral, ¿no? Que es lo que estoy poniéndole como q, también va a ser una medida de probabilidad, pues lo que tendría es que a esta función p que me están definiendo se está pareciendo muchísimo a lo que nosotros habíamos analizado al principio de la sesión, ¿no? A una función que se defina como una suma, como una combinación lineal de cosas que yo ya sé que son medidas de probabilidad. Y lo que me decía mi resultado es que para que esto siguiera siendo una medida de probabilidad, lo que era imprescindible era que las constantes de la combinación lineal estuvieran siempre entre 0 y 1 y que aparte tuvieran la peculiaridad de que la suma de todas ellas diera 1. Entonces, remitiéndonos a lo que nos preguntaba el ejercicio, ¿qué condiciones deben cumplir las alfa i's para que P sea una medida de probabilidad? Pues si nosotros ya identificamos que estas tres cosas a las que están multiplicando son medidas de probabilidad y recordamos el ejercicio que demostramos al principio, pues lo que se debe de cumplir es que se debe tener que primero alfa i siempre sea un número entre 0 y 1 y que alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 sea igual a 1. Y según el resultado que probamos, con eso sería suficiente para asegurar que esta P, como lo estamos definiendo, fuera una medida de probabilidad. Por supuesto, reitero, ya dando por hecho que tanto esta delta como esta Q que definimos, sí son medidas de probabilidad, ¿no? Pero bueno, eso es algo que ya, aún en un examen, se esperaría que ustedes estuvieran conscientes de ello, al menos. Entonces, de esta forma, estas serían las condiciones que tendrían que cumplir los números gamas. Al parecer les había dicho alfas antes, pero eran gamas, perdón. Los números gamas, para que esto sí fuera una medida de probabilidad. Pero no solamente nos pregunta eso, también nos pide, bueno, eso sería el 2.2, ¿no? Y ya el 2.3 se pone más divertido, bastante más interesante. Ahora sí, aquí sí ya se siente que es algo mucho más allá de prueba 1, ¿no? Aquí ya van a sentir el nivel real de la pregunta, porque lo que nos pide en el 2.3 es calcular la función de distribución asociada a esa P que ya sabemos que tendría que ser medida de probabilidad, ¿no? Digo, obviamente ya que a partir de en todo este punto, no lo voy a escribir, pero en todo este punto ya vamos a estar suponiendo que las constantes gamma satisfacen lo necesario para que sea una medida de probabilidad. Entonces, ya asumiendo eso, pues uno, ¿qué entiende por la función de distribución asociada a una medida de probabilidad? Pues sería una función f,
Le podríamos poner sub p, pero como aquí solamente estamos hablando de p, pues no es tan necesario y aparte se va a poner un poco feo si le ponemos el subíndice de p mayúscula. Entonces simplemente la vamos a poner como f de x. Y lo que se toma por definición es la probabilidad del intervalo menos infinito, x. ¿Eso tiene sentido en nuestro contexto? Por supuesto que sí, porque nosotros estamos definiendo esta b para todos los borelianos posibles. Y estos conjuntos de esta forma son un caso particular de un posible boreliano, entonces sí tiene sentido calcular esta probabilidad. A esto es a lo que se le conoce como una función de distribución asociada a la medida de probabilidad, a este número, asociada a esta medida de probabilidad con la que estás haciendo el cálculo, evidentemente. Esto ya se tiene que sobreentender que el dominio de la función f va a ser todo R. De hecho, para ciertos autores inclusive los reales extendidos. Ya depende si quieres manejarlo con límites o no. Y el codominio pues siempre va a ser el intervalo 0,1, que es el mismo codominio que el de la medida de probabilidad. Ahora, para hacer ese cálculo, pues sustituiríamos directamente en la definición. Entonces, para que dé un poco más de espacio, voy a poner esto aquí abajo. Y esto sería, ya sustituyendo en la definición, pues gamma 1 por la delta de alfa evaluada en menos infinito, x. Voy a hacerlo un poco más a la izquierda para ver esperando que sí quepa todo. Más gamma 2 por la delta del número alfa más 1 evaluado en el intervalo menos infinito, x. Y más gamma 3. Ya no ocupo rayos, no importa. Más gamma 3 por la integral sobre el intervalo menos infinito a x cerrado de la función de densidad diferencial de x. Entonces, ya siendo más específicos, pues qué valores nos empezarían a arrojar estas medidas de probabilidad evaluadas en estos intervalos, en estos borelianos. Ahora ya para conocer el valor específico, pues por ejemplo podríamos analizar por separado cada una de las medidas de probabilidad y luego ya volverlo a juntar para no amontonar demasiado todo. Y por ejemplo, ya en concreto para delta sub alfa evaluada en el intervalo menos infinito, x cerrado, pues esto por definición nos está diciendo vale 1 cuando alfa pertenece al intervalo menos infinito, x. Y vale 0 cuando alfa no pertenece al intervalo menos infinito, x. Pero si uno recuerda la definición de función indicadora que va muy asociada con esto de que pueda valer 0 o pueda valer 1, uno lo puede reescribir de esta forma. Como la indicadora, utilizando este intervalo como el conjunto que indica la indicadora y evaluándola en la constante alfa. Y sí, si uno se pone a pensar en cuál sería la definición de esta indicadora, pues te diría, mira, esta indicadora va a valer 1 siempre y cuando el argumento esté en este conjunto, que es lo que tenemos aquí escrito. Y va a valer 0 siempre y cuando el argumento no esté dentro del conjunto, que es lo que tenemos escrito de acá. Entonces la definición coincide. Y de hecho hasta nos cabría de este lado, para que ya se vea más ordenado. Y de manera similar va a ocurrir lo mismo para este de aquí, solamente que en lugar de tomar el número alfa, vamos a tomar el número alfa más 1, pero a final de cuentas también esto es una constante, ¿no? El que ya tendría un poquito más de chiste quizás sería el caso para la integral. Pero en realidad no tanto. Bueno, quizás un poco más sea un poco más laborioso, eso sí, pero es muy directo porque pues la integral, ¿no? En el intervalo cerrado de f de x
no sería otra cosa más que la integral ya de x, perdón, al revés, de menos infinito a x, ya de nuestra expresión que es nuestra función de densidad, que es 1 entre 2 beta por e a la menos el valor absoluto de x menos alfa, perdón, bueno, aquí tendría que ponerle otra variable porque ya estoy usando x, de t menos alfa entre beta diferencial de t. Y pues para realizar esta integral se utilizan métodos muy similares a los que utilizamos cuando la queríamos evaluar, sobre todo los reales, ¿no? De hecho, sí ya uno tiene la maña, ¿no? De que mediante esto, por ejemplo, luego podríamos mandar x hacia más infinito y obtener ya como un caso límite la integral sobre todos los reales. Hubiera sido más conveniente, ya pensando que esto fuera una pregunta de examen, hubiera sido más conveniente primero hacer esta integral y ya después con esta integral utilizarla tanto para esto que estamos haciendo ahorita como para lo que habíamos hecho antes de evaluarla sobre todos los reales. Pero bueno, en este caso no lo hicimos así, aunque definitivamente en un examen hubiera sido más conveniente primero resolver esta integral de aquí. Ahora, no, tampoco es que sea muy complicado. De manera similar tenemos que partir por casos. Va a ser esta integral de una forma en el caso en el que x sea menor o igual que alfa, y de otra forma en el caso en el que x sea mayor o igual que alfa. Para no amontonar demasiado, voy a hacer los casos por separado. Entonces primero va a ser cuando x es un número estrictamente menor que alfa. En ese caso, si suponemos eso como hipótesis auxiliar, lo que vamos a tener sería, bueno, le voy a poner a esto un número y, ¿no? Para no tener que andarlo escribiendo otra vez. Y ese número, bueno, no y de integral, vamos a ponerle y, ¿no? Entonces esa cosa y vendría siendo la integral desde menos infinito hasta x de 1 entre 2 beta, pero si x es un número que se quede por debajo de alfa, entonces este valor absoluto siempre, lo que esté dentro, el argumento de este valor absoluto, siempre va a ser un número eh, negativo, porque nosotros vamos a estar solamente integrando sobre números que estén antes de alfa, ¿no? Entonces sería muy parecido al caso que tomábamos en el otro, que era cuando iba desde menos infinito hasta alfa, ¿no? Que se tomaba que ahí los números eran negativos. Aquí sería un caso todavía más pequeño, ¿no? Más hacia atrás de ese caso que era hasta alfa, ¿no? O sea, el caso hasta alfa sería todavía más adelante de este x por lo que estamos suponiendo. Entonces, de la misma forma como en el otro caso que teníamos en el cálculo anterior, aquí lo que tendríamos que tener simplemente sería el exponencial de x menos alfa, porque esto, pues como sería un número negativo lo del argumento, lo tendríamos que multiplicar por 1 menos y entonces se cancelaría el menos que tenemos aquí. Y todo eso dividido entre beta. Perdón, aquí estoy haciendo una tontería porque estamos integrando sobre t, ¿no? Y ahora sí sería diferencial de t. Y ya uno puede ponerse a resolver esa integral y pues ver lo que obtenga, ¿no? Que si no, ya basándome en lo que habíamos obtenido, si no mal recuerdo, tendría que ser algo así como... ¿cómo sería? Sería un exponencial. Bueno, 1 entre 2 beta por beta, que quedaría. La exponencial. Bueno, lo voy a poner todo. De t menos alfa entre beta, evaluado de menos infinito a x. Solo dejen verificar que sí esté bien el signo. Sí, todo parece correcto. Y esto evaluado en menos infinito, ya habíamos analizado que tendía a 0. Entonces ya ni lo escribimos. Esto en este caso va a tender a 0. Y solamente nos va a sobrevivir. Los betas también se van a cancelar, ¿no? A simplificar. Entonces nos va a quedar un medio
del exponencial de x menos alfa entre beta. Y eso para el caso, repito, en el que tomábamos que x fuera un número estrictamente menor a alfa. Ahora, para el otro caso, tendríamos que considerar a x como un número mayor o igual a alfa. Y en ese caso nuestra integral, ahí ya se pone un poquito más interesante, porque en este caso tendríamos que partir la integral en dos, porque si x se queda por adelante de alfa, o sea, la integral al final se tendría de esta forma en los intervalos, ¿no? Si x se queda por adelante de alfa, ya va a incluir el intervalo de integración el momento en el que se haga el cambio de signo en el argumento del valor absoluto. Entonces, como va a tener ese cambio de signo, vamos a tener que partir ahora sí la integral en dos cachos. Entonces, por un lado, esto tendría que quedar la integral de menos infinito a alfa de 1 entre 2 beta por e a la t menos alfa entre beta, por los mismos argumentos que habíamos platicado para que nos quedara aquí, en este caso de aquí. O sea, podrían verlo como en el caso en el que este x de aquí arriba fuera igual a alfa, ¿no? Bueno, tendiera a alfa. Y ya, ¿no? Diferencial de t, y esa integral pues ya prácticamente ya lo solucionamos allá arriba, pero más la integral de alfa a x, que ya tiene sentido porque x es mayor o igual que alfa. En el peor de los casos esto valdría 0. Y ya con el integrando, tomando el valor absoluto como el otro caso, ¿no? Y si bien recuerdan, en el otro caso en el que ya el argumento del valor absoluto es un número positivo, pues el valor absoluto se quita sin problemas, y entonces sí se mantiene este signo menos ya no se va a cancelar, entonces nos queda el exponencial de menos, y ya con paréntesis en lugar de valor absoluto, la variable de integración, que en este caso es t, menos alfa, entre beta, diferencial de t. Ahora, la primera integral ya la solucionamos, ¿no? Literalmente es la misma integral que allá arriba, solamente que en lugar de ponerle el x, le ponemos el alfa. Y entonces ya sabemos que lo de arriba nos va a quedar, la primera integral, similar a lo de arriba, nos va a quedar un medio de e a la alfa menos alfa entre beta, ¿ok? Y ese alfa menos alfa, pues obviamente es un 0, y el exponencial de 0 se simplifica porque se está multiplicando y se hace 1. Y la otra integral nos quedaría, más beta, bueno, menos, porque va a quedar un signo menos de lo que tenemos arriba del exponente. Entonces nos quedaría menos beta entre 2 beta por el exponencial de todo eso, menos t a la menos alfa entre beta, evaluado de alfa a x. Si todos están de acuerdo hasta aquí. Y ya solamente faltaría pues terminar de evaluar esta expresión en esos tres intervalos con esos intervalos de integración. Si me permiten voy a copiar y pegar todo esto para no tenerlo que escribir. Entonces ya tendríamos esto, y eso ya sería igual. Lo primero pues solamente nos va a quedar el 1 medio multiplicado por 1, ¿no? Nos da 1 medio. Y lo segundo, primero evaluado bueno, para que quede más elegante, como está con un signo menos, nos conviene primero evaluar en este, que ya va a involucrar otro signo menos, y entonces va a quedar más. Entonces primero evaluando en el extremo inferior, nos quedaría más, y aquí de manera similar el beta entre beta se cancela, como había quedado en el otro caso, y nos va a quedar 1 medio por el exponencial de menos t igual a alfa, que quedaría alfa entre menos alfa entre beta. Y va a ocurrir algo muy parecido a lo que ya había ocurrido en el paso anterior, en el que este exponencial se va a hacer un 1. Y luego ahora sí, ya restando, nos va a quedar el caso en el que t sea igual a x, y entonces ya simplemente lo escribimos y quedaría
um, un medio igual, y quedaría e a la menos x menos alfa entre beta. Y ya limpiando un poquito el resultado, haciendo un poquito de álgebra para que quede más elegante, podemos, por ejemplo, factorizar el 1 medio, y entonces nos quedaría... o bueno, no, de hecho no sería buena idea factorizar el 1 medio. No, puede ser, pero ahora que lo pienso mejor, aquí también nos queda un medio, ¿no? Nos queda un medio más un medio, entonces eso nos queda 1. Y entonces nos quedaría 1 menos un medio de e a la menos x menos alfa entre beta. Y todo esto sería para el caso en el que x es un número mayor o igual a alfa. Entonces ya juntando los dos casos en uno, utilizando llaves o funciones indicadoras, yo prefiero usar funciones indicadoras, nos quedaría que la función de distribución que estábamos calculando sería lo que nos dio en el primer caso, que era esta expresión de aquí, un medio del exponencial de x menos alfa entre beta. Entonces sería eso, un medio del exponencial de x menos alfa entre beta, pero con la indicadora de que x sea menor a alfa, porque era para ese caso, y más 1 menos el exponencial, menos un medio del exponencial de menos x menos alfa entre beta, y todo por la indicadora del otro caso, cuando x es mayor o igual a alfa. Y esto pues sí ya tiene toda la forma de una función de distribución, y uno ya pues se puede poner a graficarla o esquejarla sin tantos problemas, no queda una expresión tan complicada. Y de hecho ya nada más como para los conocedores, pues les quiero hacer el comentario de que esto es la función de distribución asociada a la distribución doble exponencial. Tiene nombre y todo, se llama doble exponencial con parámetros alfa y beta, o también se le conoce como distribución de Laplace con parámetros alfa y beta. Aunque de hecho aquí una disculpa porque estábamos cometiendo un error. Aquí ya había puesto como que esto era la expresión de f de x, como si ya fuera la función de distribución de la medida de probabilidad que estábamos buscando, pero en realidad lo que ese resultado en verde, este de aquí, nos representa era esta integral, ¿no? Esta integral y, pero ya sin hacer la necesidad de separar por casos, ¿no? Ya escribiéndolo con funciones indicadoras, y era esta integral, que de hecho aquí también tengo un ligero pero importante error, porque no puedo usar la misma letra, ¿no? Si ya tengo x abajo, usándola como constante en este intervalo, pues ya no puedo integrar sobre esa constante, tengo que poner otro nombre a la variable de integración, que de hecho sí ya lo manejábamos aquí, ¿no? Entonces sí, solamente corrijo esos pequeños errores. Y en realidad lo que ya nosotros quisiéramos, pues es mediante este resultado, ¿no?, que tenemos ya de la integral en general, que vendría siendo la función de distribución, pero asociada a esta medida de probabilidad que nosotros le llamamos Q, ¿no? O sea, sí sería una función de distribución, pero de esta medida de probabilidad. Esta sería la que sería de una distribución doble exponencial, ¿ok? Y lo que nosotros realmente queríamos era la de esta P, ¿no? Que estaba en términos sí de esa Q, que era esto de aquí, pero también de las deltas, ¿no? Entonces ya solamente faltaría ya expresarla ya en términos de las tres componentes que requerimos para este ejercicio.
Y entonces ya recapitulando, pues lo que queremos es AP de este conjunto en términos de las probabilidades que calculamos para las otras medidas, ¿no? Entonces sería primero P de delta de alfa evaluada en ese mismo conjunto, ¿no? Más gamma 2, bueno, y esto multiplicado por gamma 1, claro, y luego gamma 2 por delta de alfa más 1 evaluada en ese mismo conjunto, y luego más gamma 3 por la integral, ¿no? Evaluada en ese mismo conjunto de nuestra función de densidad f de t diferencial de t. La integral ya la tenemos aquí arriba y solamente hay que recordar cómo habíamos calculado para estas deltas, que la habíamos calculado para esta, pero para esta va a ser algo similar. Y lo que teníamos, lo voy a poner aquí abajo, era que la delta en alfa del conjunto habíamos dejado el cálculo en que esto se podía ver como la indicadora de que alfa viviera en ese conjunto. Aunque de hecho ese cálculo lo habíamos dejado incompleto porque a nosotros nos interesa que, lo que quede ya como función de distribución pues quede en función de x como variable, no en función de alfa. Entonces para lograr eso podemos reescribir esta indicadora de la siguiente forma, ¿no? Como la indicadora de que se satisfaga la condición alfa menor o igual que x. Porque sí, si alfa está en ese intervalo de menos infinito a x es lo mismo que pedir que alfa sea menor o igual que x. Y ahí pues nosotros ya podemos hacer el truco de cambiar quién sería la variable y quién sería la constante, pensando como que x ahora sea la variable que tiene que ser mayor o igual que la constante alfa. O ya si quieres ser aún más explícito, pues lo puedes poner así, que x está en el intervalo cerrado en alfa y luego hasta más infinito, y ya x es la variable que se está evaluando en la función indicadora. De manera muy similar, podemos escribir a la delta con la constante alfa más 1 evaluada en el intervalo menos infinito a x cerrado, y con pasos pues análogos vamos a obtener que esto lo podemos ver como la indicadora del intervalo cerrado en la constante alfa más 1 a más infinito evaluada en la variable x. Y entonces pues ya juntando las tres partes, lo que tendríamos es que ahora sí, que sería nuestra función de distribución asociada a nuestra medida de probabilidad p, que era lo que habíamos denotado como f, que sería la probabilidad de este intervalo pero con la medida p, sería pues gamma 1 por la función de distribución de la medida delta de alfa, que es, como lo tenemos aquí arriba, la indicadora de que alfa, de que a partir de alfa hasta más infinito se encuentre nuestra variable x, más gamma 2 por la indicadora de que a partir de la constante alfa más 1 a más infinito se encuentre nuestra variable x, y más gamma 3 por toda la expresión que obtuvimos de esta integral, que como era una expresión bastante larga, vamos a escribirla de esta otra forma. Sería entonces la constante gamma 3 multiplicada por toda esa expresión que era la que habíamos obtenido como la función de distribución bueno, que se calculaba con esta integral. Y si nada más
haciendo un pequeño ajuste, como lo hemos escrito con las funciones indicadoras, porque para que ya concuerde con lo que teníamos escrito con las deltas, pues esta función indicadora de que x sea menor que alfa, la podemos poner como que x esté en el intervalo menos infinito abierto, coma alfa abierto. Y la otra función indicadora, que era de x mayor o igual que alfa, la podemos poner como la indicadora de que x esté en el intervalo cerrado en alfa, coma más infinito abierto. Y si bien esta ya sería una respuesta correcta para la función de distribución de nuestra medida de probabilidad P, si uno ya quisiera bosquejarla, sería una forma un poquito complicada de expresarla porque hay muchas funciones indicadoras y algunas están como medio repetidas o se intersectan en ciertos pedazos, ¿no? Entonces, lo ideal ya cuando uno piensa ya, por ejemplo, en un bosquejo es dejar expresiones en las que las funciones indicadoras que queden multiplicadas por esas expresiones pues ya formen una partición de todos los números reales y solo aparezca la función indicadora una vez por cada parte de los números reales que se tenga que considerar por cada caso. Entonces, por ejemplo, esta función indicadora de alfa en adelante también aparece aquí adentro, que también eso va a estar multiplicado por este gamma 3 y está por el gamma 1 y de manera similar, por ejemplo, esta función indicadora de alfa más 1, pues se puede pensar que esta función indicadora de alfa en adelante abarca como uno de sus posibles casos a este intervalo de aquí, el de alfa más 1, porque este intervalo de aquí está contenido en este, ¿no? Que también estaría contenido en este, por ende, es el mismo. Y pues esta función indicadora de menos infinito alfa solamente aparecería en este caso. Entonces, los casos como que nos indicarían las funciones indicadoras, por decirlo de alguna forma, ya para particionarlo bien sería primero tomarlo desde menos infinito alfa y ver cuánto vale esta función de distribución en menos infinito alfa. Luego tomarlo de alfa cerrado a alfa más 1 y ya ver cuánto tendría que valer toda esta expresión entre alfa y alfa más 1. Y ya luego tomarlo de alfa más 1 a infinito, solamente serían tres casos. Entonces, si me permiten reescribir a la función de distribución para tenerla aquí como referencia, nosotros también podríamos entonces escribirla caso por caso. En el primer caso, en el que tomemos un número real x que esté entre menos infinito alfa, esta indicadora de aquí sería 1, entonces nos quedaría esta expresión multiplicada por gamma 3. Esta indicadora de aquí sería 0, esta indicadora de aquí también sería 0 y esta indicadora de aquí también sería 0. Entonces, para los x que iban en este intervalo, solamente vamos a tener esta expresión de aquí multiplicado por este gamma 3. Entonces, tendríamos que poner gamma 3 entre 2, ya para que ocupe un poco menos de espacio, gamma 3 entre 2, que es un medio que aparece ahí con el exponencial, y todo multiplicado por el exponencial de x menos alfa entre beta, y esto con la indicadora de que x esté entre menos infinito y alfa abierto. Ahora, el siguiente caso que habría que considerar sería cuando x está mayor o igual a alfa, como aquí indica, por ejemplo, como aquí indica, pero menor que alfa más 1 para que podamos partir esta indicadora y esta indicadora en casos que ya puedan coincidir también con la que tenemos aquí. Entonces, si tomamos un x que sea mayor o igual a alfa, pero menor estricto que alfa más 1, esta indicadora de aquí se va a hacer 0, entonces esta expresión ya no la vamos a necesitar escribir. Pero esta indicadora de aquí y esta indicadora de acá se van a hacer 1. Entonces vamos a tener que considerar esta parte de gamma 1 más esta parte de aquí, pero multiplicada por el gamma 3. Entonces el siguiente caso, que lo voy a poner de otro color, se vería de esta forma. Primero la constante gamma 1 y luego más gamma 3 veces el número 1 menos 1 medio de e a la menos x menos alfa entre beta por
bueno, todo eso por gamma 3 y luego todo esto multiplicado por la indicadora de que x sea mayor o igual a alfa, pero menor estricto que alfa más 1. Entonces, de esta forma, como lo habíamos comentado, sobrevivirían, sería 1 esta indicadora, sería 1 esta indicadora, esta sería 0 y esta también sería 0. Y finalmente, ya el último caso sería el que tenemos de esta indicadora de aquí. Y en ese caso, esta indicadora de aquí seguiría siendo 0. Este de aquí ya sería 1 porque sería tal cual ya este caso. Este de aquí seguiría siendo 1 porque, o sea, si x es mayor o igual que alfa más 1, seguiría siendo mayor o igual que alfa. Y de la misma forma, esta de acá también seguiría siendo 1. Entonces, el último caso ya tendría varios componentes que se andarían sumando. Y sería entonces lo que ya teníamos en el caso anterior, que era alfa más 1, perdón, gamma 1 más gamma 3 multiplicado por toda esa expresión, 1 menos 1 medio por e a la menos x menos alfa entre beta. Y aquí también ya le tendríamos que sumar el número gamma 2. Y todo esto sería multiplicado por la indicadora que nos falta, que sería cuando x es mayor o igual que alfa más 1. Entonces, ya con esta expresión, como ya las indicadoras están formando una partición de los números reales, ya podríamos bosquejarla, porque para bosquejar toda la parte de esta función, esta parte de los números reales, pues bosquejaríamos esta expresión. Para bosquejar la siguiente parte de los números reales, que sería este intervalo de aquí, bosquejaríamos esta expresión de aquí. Y para bosquejar ya la última parte de los números reales, tendríamos que bosquejar esta otra expresión de acá. Y ya haciendo un poquito de álgebra para simplificar y que sea un poquito más entendible, elegante pues la expresión de nuestra función de distribución. Al primer caso general no le hacemos nada, ya estaba muy compacto, pero aquí pues podríamos ya multiplicar este alfa y sumar las cosas, perdón, este gamma 3 y sumar las cosas, ¿no? Y también aquí podríamos multiplicar este gamma 3 y sumar las cosas, y luego recordar que alfa más 1, que gamma 1 más gamma 2 más gamma 3 daba 1, y entonces haciendo eso es un poquito de álgebra con todo eso, pues ya nos queda esta expresión que tenemos aquí que ya está un poquito más limpia. Ahora, digo, ya los detalles ya se los dejo a ustedes y que verifiquen que sí queda esta expresión de aquí. Ahora ya pensando en hacer el bosquejo, pues tendríamos que tener una gráfica más o menos de este estilo. De entrada, pues en el eje horizontal tendríamos que hacer referencia a estos números, ¿no? Tanto a alfa como a alfa más 1, porque son los que pues nos parten nuestros casos, ¿no? Entonces, de aquí para atrás, de aquí hacia la izquierda, tendríamos que graficar esta expresión. De aquí para la derecha, en este intervalo, tendríamos que graficar esta expresión en azul. Y de aquí para hacia infinito, ya todo hacia la derecha, tendríamos que graficar la expresión que tenemos aquí en rojo. Si me permiten, voy a hacer un poquito más hacia abajo la gráfica para que pueda tener un poco más de margen. Y voy a utilizar el color verde para ya más o menos hacer el bosquejo de la curva de lo que vendría siendo nuestra f de x, que es lo que, pues, repito, insisto, toda esta expresión que tenemos aquí, ¿ok? Ahora, en general no sabemos alfa si es positivo o negativo, si está antes o después de cero, pero pues con el fin de que también podamos más o menos analizar la altura que podrían tener nuestras gráficas, voy a trazar un eje vertical, aunque no necesariamente sería en el lugar en el que se ubicaría el cero dentro de nuestra recta real. Aquí vamos a graficarlo sin tomar en cuenta en dónde queda el cero, pero simplemente lo voy a pintar para que haya una referencia de qué altura más o menos tendría que tener esa curva. Por ejemplo, una escala conveniente pues es haciendo que el intervalo 0,1 sea muy amplio porque siempre las funciones de distribución no deben de sobrepasar el valor de 1 y tampoco deben quedarse por debajo del valor de 0. Entonces aquí pues sí estiramos bastante este intervalo y pues ahora sí, ya vamos a empezar a bosquejar. En este primer término, en este primer intervalo menos infinito alfa, esta parte de aquí, pues lo que tenemos es claramente una función creciente porque pues conforme x se va haciendo cada vez más grande,
esto de aquí también se va a ir haciendo cada vez más grande. Y pues que el hecho de que esté multiplicado por esta constante positiva no nos afecta, pero lo que sí nos ayuda es a ver cuál es la máxima altura que tendría que ya tomar esta curva, porque pues justamente en esta parte, cuando uno tomara el límite por la derecha, que sería como si evaluáramos esta expresión en alfa, la exponencial se haría el exponencial de cero, entonces se haría un uno, y entonces esta curva siempre tendría que estar acotada por la altura gamma tercios entre 2. Así quedaría algo de una curva de este estilo, ¿no? Que va creciendo, obviamente se tiene que ir pegando asintóticamente hacia cero conforme te vas a la izquierda, porque es una función de distribución, entonces su límite hacia menos infinito tiene que ser cero. De hecho, también uno puede analizar que esta parte se va pegando justamente de esta forma, ¿no? Asintóticamente hacia cero. Y, y entonces se va a ir acercando a esta altura gamma tercios entre 2, pero todavía no sabemos si sí la va a tocar o no como tal la función, porque aquí estábamos tomando un límite por la derecha, pero no estábamos, no podíamos, como tal no estamos evaluando la función en alfa, porque cuando evaluáramos la función en alfa, que es el que está aquí, tendría que ser en este otro caso. Entonces, si analizamos ahora ese caso para ver si aquí toca o no, o si no toca tendría que dar un brinco, pues analizamos ahora sí ya la evaluación. Entonces, si evaluamos en alfa, esta exponencial va a quedar la exponencial de alfa menos alfa entre beta por menos. Como el alfa menos alfa es cero, va a quedar la exponencial de cero, entonces esto va a quedar un uno y simplemente nos va a quedar el término gamma 1 más el término gamma 2 menos el término gamma 3 medios. Entonces gamma 3 menos gamma 3 medios queda gamma 3 medios positivo, que es justamente esta altura de aquí. Y si a eso le sumamos el término gamma 1 y en este caso asumimos que el término gamma 1 es positivo, pues entonces sí daría un brinco y quedaría algo más o menos de este estilo. Aquí más o menos podría quedar, por ejemplo, la altura gamma 1 más gamma 3 medios positivos, más arriba que gamma 3 medios. Y entonces aquí ya quedaría la evaluación con x igual a alfa. Este sería este puntito de aquí. Entonces aquí ya daría un brinco. Y pues aquí vamos a tener también una expresión que a final de cuentas va a ser creciente con respecto a x, porque esto está restando y conforme vaya creciendo x, cada vez vamos a ir restando menos porque este exponencial es negativo. Entonces esto también ya como función global va a ir creciendo en todo este intervalo entre alfa y alfa más 1 abierto. Pero para saber hasta qué altura va a crecer, pues tenemos que hacer algo similar a lo que habíamos hecho en este caso, que es tomar el límite por la derecha de esta función de aquí cuando x tiende hacia alfa más 1, que sería evaluándola, y cuando x tienda hacia alfa más 1, pues se nos van a cancelar los alfas y nos va a quedar todo ese número que ya teníamos, bueno, nos va a quedar el número gamma 1 más gamma 3 menos gamma 3 medios multiplicado por e a la menos 1 entre beta. Y ese número e a la menos 1 entre beta, como va a quedar con un exponente negativo, va a ser un número menor o igual a 1. Y entonces cuando nosotros multipliquemos por este número gamma 3 entre 2 y lo restemos, va a provocar que se esté restando menos que cuando restábamos todo el gamma 3 entre 2 completo, porque al multiplicarlo por un número menor o igual a 1 solamente nos vamos a quedar con una proporción de este número que se esté restando. Y como se va a estar restando menos cantidad de este gamma 3 medios, nos va a quedar un número que va a estar ligeramente arriba de este número que teníamos aquí, que era cuando se restaba todo, absolutamente todo, este gamma 3 medios. Entonces, gráficamente, ese número, gamma 1 más gamma 3 menos gamma 3 medios entre 2 por e a la menos 1 entre beta, pues quedaría arriba, ¿no? De este otro número que teníamos aquí. Seguramente, bueno, aquí ya estoy inventándome las escalas, ¿no? Depende qué tanto es el brinco, de que como sea beta, si es muy grande o muy pequeño. Pero, pues sí, la altura a la que aspiraría a crecer esta función sería hacia a lo máximo hasta esta. Entonces, esta curva se empezaría en este intervalo a comportar de este estilo. Cambiando un poquito donde tenía escrito los valores para que no se interponga tanto en el dibujo, pues al final de cuentas empezaría de igual a crecer, ¿no? A partir de este valor, ¿no? Que teníamos en azul
hasta este valor que tenemos en rojo. Y de manera similar, para ver si aquí también da un salto, pues tenemos que analizar qué ocurre cuando ya la evaluamos en alfa más 1 y ya no como tal tomamos el límite por la derecha, sino que ya la estamos evaluando. En ese caso, si aquí le evaluáramos en alfa más 1, pues nos damos cuenta que nos va a volver a quedar este término, ¿no? Gamma 3 entre 2 por e a la menos 1 entre beta, pero ya no se lo vamos a estar restando a gamma 1 más gamma 3, se lo vamos a estar restando a 1, que va a ser típicamente mayor que gamma 1 más gamma 3. Entonces aquí también va a dar un brinco hasta una altura un poquito mayor. Entonces aquí pues ya lo pinto con esta rayita anaranjada que pues ya quedaría muy amontonado si tratara de poner este número ya aquí, pero aquí le pongo una flechita, ¿no? Que hace referencia que esta altura corresponde a este número que pues ya tendría que ser, bueno, no necesariamente, pero pues así como lo estamos pintando ya quedaría muy cercano a 1, ¿no? Entonces lo que haría nuestra gráfica sería que aquí volvería a dar un brinco nuestra función de distribución y ya se iría pegando en ese intervalo de alfa más 1 a infinito, que es el que nos quedaba de por graficar, se iría pegando asintóticamente hacia 1. Entonces pues nos quedaría una función de distribución de una variable aleatoria mixta, ¿no? Bueno, que si estuviera asociada a una variable aleatoria nos quedaría como si fuera una variable aleatoria mixta, una función de distribución que no es continua, pero que tampoco corresponde a una distribución discreta. Por supuesto que yo acabo de hacer todo el caso, el dibujito, el bosquejo del caso en el que estoy asumiendo que el gamma 1, el gamma 2 y el gamma 3, los tres son estrictamente mayores que cero. Para el caso en el que alguno de ellos pudiera ser cero, que es perfectamente factible, ya podría cambiar el dibujo, pero pues ya bosquejar esos casos más particulares se los dejo a ustedes como ejercicio para que pues igual vayan acostumbrándose a hacer esta clase de bosquejos sin que se tengan que tardar demasiado tiempo analizando las expresiones de las funciones. Y pues entonces ya con este bosquejito que acabamos de hacer para un caso ya más o menos general, habríamos terminado de solucionar el inciso 2.3 de este examen. Aún no terminaríamos el ejercicio 2. Nos faltaría el inciso 2.4 que primero nos pide analizar la convergencia de una asociación de conjuntos calculando quién es el límite superior de esa asociación de conjuntos y quién es el límite inferior. Y ya considerando estos conjuntos como eventos, porque al final de cuentas son borelianos y aquí estamos definiendo una medida de probabilidad para los borelianos, nos pide calcular las probabilidades en ambos casos. Por supuesto se entiende que utilizando esta medida de probabilidad, aunque eso pues ya lo dejaríamos para una sesión futura.